Hola, buenas tardes. Esta es la segunda capacitación en cuanto al curso de presupuesto. ¿Qué entendemos por presupuesto? En la clase pasada lo que estuvimos trabajando es que la herramienta de presupuestos es parte de una planificación general que tiene que tener la empresa. La herramienta por sí misma es muy buena, pero en realidad tiene que estar pensada como un todo dentro de la gran planificación. Por presupuesto, es la expresión monetaria de los objetivos. Entonces, para poder empezar a hacer un presupuesto, debemos tener los objetivos bien claros de la empresa. Y no solamente tenerlos bien claros los dueños o quien esté actuando como CEO de la empresa, sino todos los empleados, todos los que participan en esta organización. Habíamos trabajado que el presupuesto estaba integrado o se desprende el presupuesto económico, el financiero y el balance proyectado, que ahora vamos a ir viendo cuál es de los tres. El presupuesto económico es la herramienta que nos va a informar cuánto voy a ganar o perder. Recordemos que cuando estamos hablando de presupuesto, es una herramienta que estoy hoy armando para el futuro. Es una estimación que yo voy a estar haciendo. Y luego de armar este presupuesto para el horizonte de planeamiento decidido, que puede ser un año, dividido en el periodo que yo lo voy a estar pensando, que puede ser mensual o trimestral, lo que me está diciendo en cada uno de estos periodos es cuánto voy a ganar o, lamentablemente, cuánto voy a perder en ese periodo que está pensado en ese horizonte de planeamiento. Es muy importante porque la idea no es quedarnos con esa herramienta, sino poder determinar acciones a partir de si voy a tener las ganancias, poder estar pensando en qué voy a invertir, si voy a invertir en la empresa, si voy a hacer algún fondo anticíclico, si lo que voy a hacer es invertirlo en otra herramienta financiera que luego me permita financiarme en épocas cuando yo lo necesite, pero todas esas respuestas a estas preguntas van a surgir una vez que yo entiendo y puedo conocer o puedo estimar estas ganancias. Y también las pérdidas. Si yo tengo un periodo donde a mí me va a dar pérdida, ¿qué acciones puedo tomar anticipadamente para poder revertir la situación? El presupuesto económico es un estado de resultados, por lo cual se rige el principio de lo devengado. ¿Qué es esto del devengado? Significa que si yo voy a estar parada, vamos a poner el ejemplo del Excel. Algunas empresas tienen un sistema que lo puedo armar, pero otras lo armamos directamente en un Excel. Entonces, en este Excel, en cada celda, ¿cómo yo voy a estar informando lo que va sucediendo? ¿Sí? Cuando estoy hablando del económico, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo ventas. Estas ventas estoy estimando 1.000 pesos por cada periodo. Y en ese periodo lo que yo voy a estar haciendo es, yo lo estoy cobrando esas ventas de 1.000 pesos a 60 días. ¿Sí? Y estoy pensando para el próximo trimestre. O sea que pensemos que hoy estamos en octubre, entonces octubre, noviembre y diciembre. Las ventas de octubre son 1.000, las ventas de noviembre son 1.000 y las de diciembre son 1.000. Y yo las cobro a los 60 días. Entonces, en mi celda del Excel, yo lo voy a estar imputando en el momento que se producen. Entonces, voy a tener la conjunción de mes y ventas. Lo voy a poner ventas octubre 1.000, ventas de noviembre 1.000 y ventas de diciembre 1.000. Porque a mí lo que me importa es imputarlo en el momento que se produce. Bien. ¿Cómo voy a estar armando, que es lo más importante, este presupuesto? Y tiene que ver cómo yo me voy a estar comunicando con los otros sectores. Yo soy el que arma el presupuesto y lo que tengo que es no generar la información, sino juntarla. Me voy a sentar con quien haga el presupuesto de ventas. A veces las pymes son chiquitas y puede ser que en una sola persona junten varios roles, no importa, pero la idea es esta, de yo ir sentándome con los que conocen la información y poder ir estimando los costos conjuntamente
hacia el horizonte de planeamiento que estoy pensándolo. Si yo hago el presupuesto solamente para decir hago algo y lo tengo, no va a funcionar. La idea es poder estar trabajando todos en conjunto y que cada uno vaya participando de este presupuesto. Una anécdota que tengo cuando armé el primer presupuesto es que me senté en una empresa que me habían contratado, me senté con el gerente de ventas para que me vaya diciendo las ventas que él tenía proyectadas de acá, tenía 5 líneas de productos en ese momento, que tenía proyectadas para de acá a un año, ¿sí? Yo sé que a veces es difícil en la Argentina un año, pero vamos a pensar que se puede. Entonces, la idea era ir trabajando, que él me vaya pasando este presupuesto. Cuando le dije, bueno, armé el presupuesto, la verdad que era un presupuesto muy bueno, con grandes expectativas, venía una ganancia, la verdad que genial, armé todo de acuerdo a este presupuesto de ventas, creo que es el talón inicial, ¿no? El puntapié inicial, no el talón inicial, el puntapié inicial, y de ahí fui armando el resto de los costos variables, obviamente asociados, los impuestos asociados, bueno, los costos fijos tenían que ver con la estructura. Presento el presupuesto, todos re contentos porque había ganancia de millones. Viene el primer periodo, entonces empiezo a ver realmente cuánto había sido el desvío con respecto a lo que yo había hecho. Bueno, un desvío gigante. Entonces empiezo a ver en qué me había equivocado. Bueno, el presupuesto de ventas era nada, un cuarto de lo que había estimado. Entonces me siento con el gerente de ventas y le digo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se estimó tan mal? O sea, quizás había una cuestión de corrimiento o de un montón de órdenes de compra que pensaban que iban a salir, se atrasaron. Entonces me dice, no, Andrea, el tema es que yo te pasé lo que yo le paso a la zanahoria a mis vendedores, nuestro objetivo de ventas. Entonces, bueno, ahí es cómo uno pide la información, porque en realidad me había pasado bien. El tema es que yo me había comunicado mal. Yo decía, bueno, yo no necesito el objetivo, porque esa es la zanahoria que uno le da a los vendedores y está genial que la tengas. Yo lo que necesitaba en realidad es el real. Ahí está cómo uno estima todos los ingresos, quizás en una forma más cauta, y todo lo que son la parte de egresos, quizás ahí pasándome un poquito, porque la verdad que a lo sumo lo que puede llegar a pasar es que tenga una ganancia mayor a la que tenía. Bien, entonces arrancamos con el presupuesto de ventas. Acá, ¿cómo yo lo voy a ir armando? Tiene que tener en cuenta el tipo de empresa, ¿sí? Si la empresa tiene muchas líneas de producto, quizás lo que me conviene es armar líneas. Ahora, si tengo, no sé, más de 20 líneas de productos, directamente ahí lo que me va a convenir es ir armando planillas anexas y directamente poner las ventas. Estas líneas pueden ser por líneas, por categorías, por región, por mercado, de acuerdo a cómo es la empresa. Quizás acá tiene mucho más que de creatividad que de ponernos a lo que dice la teoría. Y yo siempre lo recomiendo que cuando informemos las ventas sean brutas de las bonificaciones, de las comisiones, de los incentivos, porque yo después lo que voy a poder estar trabajando es con indicadores. Ahora, si el indicador ya viene neto de algo, quizás ahí no es muy bueno. Y quizás también puedo estar analizando, por ejemplo, bonificaciones. ¿Qué tanto analizar campañas en cuanto si yo hago una campaña para mejorar las ventas o una campaña en cuanto a mejorar las comisiones de venta o bonificaciones por pagos anticipados, cómo estas campañas van influenciando las ventas? Si yo directamente lo neteo, ahí se va la riqueza de la información. No estaría mal planteado, pero me parece cuanto más abierto, mejor yo puedo estar analizando después otras estrategias financieras. El presupuesto de ventas, ahí es cómo yo lo voy planteando, cuál es mi largo plazo. Siempre contamos, estamos en la Argentina. Argentina es grandiosa, pero tenemos esto de estas crisis que vamos teniendo, estos momentos complicados. Entonces, a veces los presupuestos ya
me cuesta a mí actualmente es algo que sean empresas muy especiales, quizás el agro, quizás alguien que hace importaciones o que trabaja con licitaciones, entonces ya las órdenes de compra están cerradas de acá a un año, ahí es más fácil, pero el que trabaja quizás con consumos masivos, es difícil estar pensando de acá a un año directamente los costos o cuánto vamos a estar vendiendo, ¿sí? Siempre digo, saquemos el paréntesis de la situación actual que nadie lo pudo prever. El presupuesto de producción, si es una empresa obviamente que hace producción de algo, parte de lo que es el presupuesto de ventas va a estar trabajando con stocks mínimos en cuanto a los stocks de los insumos, los stocks de los productos terminados y de los semi elaborados. ¿Cuánto es la política de stock de la empresa que tienen que tener producido? ¿Sí? Entonces, a partir de ahí también van a estar surgiendo junto con planificación en cuanto a todos los dosis que lo va a tomar luego la gente de compras. El plan de compras también, uno va a estar acá trabajando, quien se encargue de lo que son las compras, el stock también de los insumos que tiene la empresa, la política de insumos que tiene la empresa versus lo que tiene, versus lo que tiene que planificar para comprar, versus el lote de venta de cada uno de los proveedores. Por ejemplo, yo me dedico a producir shampoo. Y los insumos son, bueno, todo lo que lleva dentro del shampoo, el agua a granel, la sal gruesa, el detergente, el colorante y el perfume, todo eso que va llevando, y además los insumos que es el envase, la etiqueta y la tapa, ¿sí? Ahora, quizás para la producción voy a estar exagerando, ¿no? Los números. En mi planificación me faltan 10 etiquetas. Ahora, yo a la gráfica no le puedo tener 10 etiquetas porque ya en la prueba de máquina ya se le van, no sé, 50 quizás. Entonces, tiene un lote mínimo de compra. Entonces, ahí lo que yo estoy midiendo es, si a mí me faltan 10, pero yo ese producto, por ejemplo, lo voy a dejar discontinuado, no lo puedo comprar 10, lo tengo que comprar como mínimo, no sé, 1000 etiquetas. Ahí es cómo el agente de compras va midiendo estas órdenes de compra a los proveedores. Entonces, los insumos a comprar, como les decía, va a surgir de la necesidad de producción, el stock que tenemos versus el nivel de stock a mantener, cuál es la política que tiene la empresa. Queremos un mes, 15 días, 60 días. De ahí va a surgir las órdenes de compra a emitir. El presupuesto de mano de obra a partir del presupuesto de producción y el presupuesto de planificación que la estructura si lo puede contener o si es necesario abrir un nuevo turno o horas extras, todo eso es el presupuesto que nos va a estar informando la gente de recursos humanos. O si quizás hay una nueva, un nuevo aumento, si hay algún subsidio, etcétera, etcétera, todo esto tiene que ver con las políticas o quizás está pensando, ahora que está muy de moda, realmente esto de trabajar por Zoom o la gente que está trabajando en atención telefónica, donde realmente son muy estresantes estas funciones, entonces hay toda una nueva política en cuanto a los recursos humanos de hacer mindfulness o hacer yoga o bueno, algo que los motive, pero todo esto obviamente tiene que estar pensado, tiene que estar estimado dentro de los costos de la empresa. ¿Cuál sería el esquema general propuesto teórico? Yo siempre digo, después uno lo va adaptando a la empresa. Las ventas brutas, donde decíamos que lo ideal es que sea bruta y no neta, que lo podemos estar pensando en ventas de distintas líneas, si son pocos productos, pongo los productos, o por zonas o por locales, menos todos los costos variables. Los costos variables son si yo vendo una unidad más del producto, tengo un costo variable asociado. Estos costos variables pueden ser directos o indirectos. ¿Cuáles son los directos? Por ejemplo, en mi ejemplo del shampoo es
todos los costos que hacen al producto, la tapa, la etiqueta, el envase y todos los insumos que llevan adentro. ¿Cuál sería un costo variable indirecto? Por ejemplo, el costo de la distribución, en donde si yo vendo un producto, no va a estar el costo de la distribución asociado directamente, porque quizás yo estoy trabajando en Mendoza y necesito llevar estos shampoos a Jujuy. Si la camioneta va llena o va por la mitad, el costo de la distribución es 1. Ahora, yo lo que tengo es para dividirla en mayor o menor cantidad de productos. Entonces, las ventas netas van a ser igual a las ventas brutas, menos todos los descuentos, lo que habíamos hablado, menos todos los gastos comerciales variables, directos o indirectos que tienen que ver con las ventas. Vienen todos los costos de producción, si es un producto que se produce, y viene el primer subtotal, ¿sí? Que se llama contribución marginal. Es un subtotal teórico que es las ventas brutas menos todos los costos variables asociados a las ventas. Y acá estamos con los costos de estructura, con los costos fijos que se llaman. Y ahí yo los voy clasificando de acuerdo a la composición de la empresa o las cuentas que tenga la empresa. Cada empresa tiene unos costos fijos asociados. Quizás, por ejemplo, si tienen muchos locales, voy a tener costos de todo lo que es la parte de electricidad, luz por local. Si tengo mano de obra, obviamente puedo hacer un subítem de todos los costos de mano de obra, todos los costos de honorarios. Creo que ahí la riqueza es ir armando como subtotales o rubros de acuerdo a cómo es la empresa. ¿Qué es lo que hago yo? Y se los transmito a ver si les sirve. Agarro el IVA a compras o la estructura del IVA a ventas y el IVA a compras de acuerdo a la estructura que tenga o, no sé, alguna planilla de costos que tengan y los voy clasificando. Entonces después voy haciendo como una tabla dinámica con subtotales y voy viendo cómo me da. Más o menos tienen que hacer un porcentaje que sea relativo. Si yo, por ejemplo, tengo costos que es el 0,1% y ahí los voy sumando a otro, ¿sí? Si un costo me da el 50%, bueno, quizás ahí lo voy abriendo un poquito más. Los resultados, ahí me va a dar los resultados antes de impuestos e intereses. O sea, tengo las ventas menos los costos fijos, es la contribución marginal, menos todos los costos de estructura, es los resultados antes de impuestos e intereses, ¿sí? Y ahí vienen los costos financieros, que son los intereses que yo voy a tener, las diferencias de cambio. Por ejemplo, si yo pido un préstamo, ¿ese préstamo entra en el resultado económico? No, solamente el interés, que es la pérdida que yo voy a tener. Es un costo para mí el interés. Pero el capital en sí, no. Sí va a estar influenciando, ahora lo vamos a ver, en el presupuesto financiero. De ahí, yo sacándole los intereses, me va a quedar los resultados antes de impuestos y ahí voy a estar quizás asesorada por quien esté llevando la contabilidad de la empresa, que me vaya pasando los impuestos de ese periodo. O lo que puedo hacer es trabajar con el impuesto a las ganancias, es decir, este periodo, ¿sí? Si no fui dando pérdidas, tendré que pagar si es una empresa y tengo que pagar el 30 o el 35% de las ganancias. Si es un responsable inscripto, hay una tabla que es progresiva. Entonces, bueno, ¿en qué escalón yo estoy de esa tabla? Si soy un monotributista, por suerte no tengo que calcular nada y pongo el monotributo, pero lo puedo hacer así o directamente que me vaya pasando el contador esta información que va a ser mejor. Entonces ahí sacado todos los impuestos, llego al resultado neto de ese periodo. El presupuesto financiero es la parte más dinámica porque en realidad el resultado, el presupuesto económico es algo que yo estoy pensando que va a pasar. Ahora el financiero tiene que ver con todo el flujo de caja, es el famoso cash flow que nosotros estamos hablando. Y acá no voy a tener ventas y costos, sino que lo voy a estar estimando son ingresos y egresos.
lo que nos va a informar es la plata que yo voy a tener en el bolsillo o la plata que me va a faltar en el bolsillo en cada periodo de este horizonte de planeamiento que yo estoy armando. ¿Sí? Es también lo proyectado, es el estimado, y el principio acá, a diferencia del económico, que se recuerdan que era el devengado, es el percibido. Vamos a gastar otra vez en el mismo ejemplo. Soy una empresa que tiene ventas presupuestadas para octubre, noviembre, diciembre de 1.000 pesos. Y yo lo cobro a los 30 días. No me acuerdo si era 30 o 60, pero vamos a poner 30 días. Volvemos a mi planillita de Excel. ¿En qué momento yo lo imputo? ¿Se acuerdan que en el económico lo imputaba en el momento que se producía? En octubre iba a poner 1.000, en noviembre 1.000 y en diciembre 1.000. Acá lo voy a imputar en el momento que me llega a mi bolsillo. O sea, las ventas de octubre, en vez de ponerlas en octubre, voy a poner 1.000 en noviembre, 1.000 en diciembre y me va a quedar pendiente de cobranza, que voy a poner en mi balance como deudas a cobrar de 1.000 pesos. La mayor ventaja que también voy a estar trabajando en el presupuesto financiero es saber cuánto me va a sobrar o cuánto me va a faltar y en qué momento del mes, ¿sí? Quizás hay empresas que tienen un periodo de tiempo y quizás los primeros 15 días tienen que pagar sueldos y alquileres y todos los costos, entonces ahí es el mayor desembolso, pero los últimos, la última quincena del mes, van acumulando y les sobra dinero, van juntando para luego pagar. Pero en ese momento que me sobra, yo puedo tener una estrategia financiera de invertir en algo que tenga quizás después liquidez, ¿sí? O no. Entonces ahí está la riqueza, ver también con tiempo cuánto me va a sobrar, en qué momento, quizás hacer un colchón de por las dudas y después poder trabajar eso y quizás tener una ganancia extra a lo que yo estaba teniendo por las ventas. Entonces puedo estar pensando con anticipación excedentes o faltantes de fondos, la utilización más eficiente de estos sobrantes y también estar pensando anticipadamente y de forma también eficiente si yo necesito. Si llega el momento que yo me levanto un día a la mañana, veo el banco y está en rojo, ya ahí me aplicaron la mayor tasa, que es el saldo descubierto, ¿sí? De la cuenta corriente. Entonces, lo que yo voy a estar pensando anticipadamente, si no tengo forma de modificar este saldo negativo, es con cuáles de las posibilidades hay, yo me puedo estar financiando para que este efecto sea lo menos posible. Puedo estar pensando en ir a los socios y que todos pongamos plata para poderlo financiar. Puedo ir a los bancos que yo estoy trabajando y preguntarles cuál tiene mayor financiamiento. Puedo estar pensando en ir a una sociedad de garantía recíproca para que me pide, pero todo esto es con tiempo. Si yo tengo tiempo y tengo esta información, todas estas decisiones financieras van a ser obviamente mucho más eficientes. También me sirven para la obtención de préstamos. ¿Por qué? Porque cuando el banco nos pide un montón de los clientes que le hagamos el caso para presentar directamente a bancos, donde a veces nos hacen sentir como así re importantes y los licenciados de administración los firmamos, nos sirve como no solamente el balance, porque el balance es algo que pasó, pero sí el cash flow es a futuro, es, a ver, está bien, esto pasó, pero quizás vos tenés una expectativa genial para el próximo periodo y podemos estar pidiendo un préstamo importante de acuerdo a las expectativas que estamos pensando que vamos a llegar. Bien, en los últimos años, realmente lo que estaba diciendo, para la parte de obtención de créditos se hizo una herramienta muy importante. Las ventas ya no van a ser ventas, sino van a ser ingresos por ventas, porque recuerden que vamos a estar trabajando en todo lo que es ingresos y vamos a tener, en vez de ventas y costos, ingresos y egresos. Acá vamos a estar agrupando las cuentas, ¿sí? Todo lo que son ingresos en resultados positivos y vamos a también, cuanto más abierto, quizás vamos a tener ingresos de fondos por ventas, ingresos de fondos por otros ítems, puedo tener, no sé, depósitos
o propiedades que las alquilen y son extras a lo que yo tenía por la venta de mi rubro principal, ¿sí? También me traen todos los costos comerciales, que van a ser las comisiones, los premios, todo esto también es financiero y voy a estar trabajando en qué momento las voy pagando. Y acá muy importante, donde yo voy pensando la estrategia financiera. Ejemplo, estamos en la misma situación, yo estoy pensando, estoy en octubre, estoy pensando en el proyecto, en el presupuesto financiero de noviembre. Y veo que no sé, en la segunda quincena tengo un faltante, ¿sí? Lo que puedo estar pensando, aparte de financiarme con organismos externos, es, a ver, ¿cuánto me cobra a mí los bancos para poderme financiar? Y si yo en vez de pagar este interés, yo le doy una bonificación a mis clientes, ¿sí? Para que me paguen en forma anticipada, ¿cuánto sería? O directamente voy viendo cómo voy trabajando con los proveedores en cuanto a este flujo y quién los puedo correr. Pero son todas estrategias financieras que yo las tengo a partir de la información. Los costos variables, bueno, van, como habíamos visto, en la parte económica, también en el presupuesto económico, ¿sí? También guarda esta relación con la cantidad de ventas que yo voy teniendo, pero siempre teniendo en cuenta en qué momento yo lo tengo que abonar. Los costos fijos, iguales, ¿sí? Ahí lo que yo voy a estar trabajando es qué costos fijos yo puedo poner la condición de pago y qué costos fijos no. Por ejemplo, sueldos, lamentablemente, tengo que pagarlo, lamentablemente no, tengo que pagarlo en el momento, todo lo que es la parte de AFIP, ¿sí? Quizás ahora hay una bonificación y yo puedo jugar, pero si no, también tengo que respetar los plazos de pagos. Y hay costos quizás toda la parte de honorarios o de personas que nos vienen a brindar algún servicio que yo los puedo pensar en el primer quincena, que yo estoy ahí con muchos egresos, todos esos costos que yo puedo manejar la condición, pasarlos a una semana o a una quincena donde realmente esté un poco más liberado en cuanto a los impuestos también, acá tengo que ver no lo que generan las ventas, sino las obligaciones que yo tengo que pagar. Ejemplo, en estos momentos, por suerte, hay un montón de impuestos que pudimos pasar los vencimientos. Entonces, yo en el económico lo tuve que informar cuando se generó. Ahora, los dejé de pagar. Entonces, en el financiero me va a quedar esa parte diferida y lo voy a informar en el momento que realmente lo voy a hacer. Los egresos financieros, acá sí voy a estar pensando si yo tuve un préstamo, en el momento que entró, porque es un ingreso a mi bolsillo, y el momento de cómo voy pagando, no solamente la parte de intereses, sino también la parte del capital, ¿sí? Recuerden que los préstamos tienen dos partes, capital más interés. Bueno, acá la manera clara de cuánto yo voy necesitando, esto es la gran ventaja del presupuesto financiero, cómo yo voy trabajando y toda la información que me va dando, y no solamente la información para quedarme quieta, sino para poder empezar a trabajar estrategias financieras a partir de esta información. El balance proyectado son dos fotos. Si yo estaba en el ejemplo que estábamos de el periodo de octubre, noviembre, el horizonte de planeamiento era octubre, noviembre, diciembre y el periodo era mensual, entonces yo el 30 de septiembre tomé una foto de mi balance proyectado. ¿Qué es el balance? Es mi situación patrimonial, es el activo. ¿Cómo lo pagué? ¿Con plata propia o con plata de terceros? Si lo pagué con plata propia, es el patrimonio, y si es con plata de terceros, con el pasivo. Por eso se dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Digo, bueno, ¿en qué situación estábamos? Una vez que vaya pasando este presupuesto económico y financiero, ¿sí? Va a pasar el 31 de enero, el 1 de enero, pongámosle que no, el 2 de enero, vamos a sacar otra foto a ver cuál es nuestra situación patrimonial luego de haber pasado por esta presupuestación que estuve haciendo, ¿sí?
Entonces, ver, bueno, a ver cuál es mi estructura, cómo sigue estando. En realidad, cuando ya la empresa es muy compleja, en realidad es algo que hacen los contadores, porque ahí ya entran más otro tipo de cuentas, ya sean al activo y al pasivo, es más fácil, pero sobre todo al patrimonio neto. Pero sí, tengamos en cuenta que se puede hacer una estimación de mi balance proyectado a partir de los flujos que vayan informando, que vaya pasando en el económico y financiero. ¿Sí? Y acá tengamos el control presupuestario. Una vez que yo presupuesté octubre, noviembre, diciembre, llega el 1 de noviembre, voy a ver qué pasó con octubre. A ver, lo que yo estuve presupuestando, más o menos está, si tengo un desvío, va a haber un desvío, pensemos esto, pero sobre todo en qué tanto me equivoqué, como el ejemplo que yo les contaba, el ejemplo no, como lo que me había pasado con el primer cliente, sino que realmente por qué se dio el desvío. No para martirizar a la persona que lo hizo, sino para poder aprender y poder de estos desvíos seguir mejorándolo y seguir ajustando. Por suerte, la diferencia del presupuesto público que del privado es que en el privado tengo esta flexibilización de poder ir adaptando. Entonces ya noviembre, ya digo, bueno, conociendo lo que pasó en octubre, voy viendo una tendencia, lo voy ajustando. Las justificaciones a estos desvíos es sobre todo para ver qué pasó, como les decía. Uno aprende de los errores, ya no me pasa nunca más. Y sobre todo esto de realmente estar, hay un periodo de prueba cuando yo arranco a hacer el presupuesto, que es el periodo de aprendizaje de todo. Una vez que ya lo vaya trabajando, es más fácil para poder analizar. Pero la idea es ir entendiendo qué causas originaron las variaciones, si fue algo interno, si fue algo como lo que nos está pasando, que realmente no hubo forma de pensar en una pandemia y que realmente nos afectó a todos, ¿sí? Algunas empresas hasta vendieron por suerte y las felicitamos mucho más, que es todo lo que es la parte comestible. Y todo lo que es la parte de venta masiva, lamentablemente, se vieron muy afectadas. Bueno, esto es algo, una consecuencia internacional que nos excedió a todos. Pero a ver si es una causa también macroeconómica, hubo un cambio impositivo que tampoco lo vimos, o fue cuestiones internas que tenemos que aprender y tenemos que ajustar. Estas justificaciones, cuando uno hace o cuando se pide en la empresa que haya un informe, tienen que ser breves, claras, no tienen que apuntar al el director de ventas que realmente me informó mal, sino realmente de sumar, de entenderlos y esto, que justifique los desvíos en forma clara, importante y que sea para sumar. Les agradezco un montón que hayan estado, que hayan escuchado esta clase y todas las consultas que tengan las pueden poner en el foro que las voy a estar contestando. Muchísimas gracias.